introducirme en la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El contexto de este versículo no habla específicamente de los pensamientos, está hablando de la creación de Dios. El escritor a los hebreos está hablando que todo lo que existe en el mundo material fue creado por algo que no veíamos, que es la presencia de Dios. La palabra de Dios, Génesis 1 dice que por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Pero este versículo es un principio universal espiritual, el cual es: todo lo que vemos tiene un origen en donde no lo vemos. Todo lo que tú ves, todo lo que tú escuchas en las personas, sus actitudes, sus palabras, sus acciones, son el resultado de una organización en el pensamiento. El pensamiento gobierna la conducta del ser humano. Y cuando hablamos de esto es importante comprender que lo invisible gobierna lo visible. Y este principio tú debes comprenderlo porque a veces nos quedamos varados en lo visible. Pones tu atención en lo visible. Pones tu foco de atención en lo que ven tus ojos. Pero a veces olvidamos que eso que ven tus ojos tiene una creación en donde tú no lo ves. Efesios capítulo 6, versículo 11 dice que tenemos guerra contra entidades espirituales, no contra carne y sangre. Es decir, la Biblia aclara de que hay cosas que tú ves, pero tienen un origen en el mundo invisible que no vemos. Nada en la vida cambia primero por lo que haces. Todo cambia primero por lo que piensas. Es decir, antes de una decisión hubo un pensamiento. Antes de una emoción hubo un pensamiento. Antes de una caída hubo un pensamiento. Antes de una transformación hubo un pensamiento. Así que hoy es importante que comprendamos cuál es el poder del pensamiento. Y para empezar debo enseñarte la diferencia entre una idea y un pensamiento. Parece igual, ¿cierto? Suena parecido, pero no es igual. Y si usted ve esta imagen en pantalla entenderá que una idea es algo pasajero, algo efímero, porque es algo que no está estructurado, es algo que viene y va. Es algo que no tiene un procesamiento continuo. Es algo que viene y al momento ya no está. Pero un pensamiento, por eso usted ve ahí una estructura y encima de esa estructura hay un cerebro. El pensamiento es una estructura mental establecida. Se repite, se organiza, se convierte en una conducta habitual. Genera hábitos, decisiones. Así que no quiero hablarte hoy de las ideas, porque las ideas son pasajeras. Quiero hablarte de los pensamientos que ya tienen una estructura en tu mente. La Biblia habla de fortalezas mentales. Una fortaleza mental es algo que aunque tú no quieres, lo sigues pensando. Algo que aunque tú no quieres, lo estás haciendo. Y tú dices, yo no quisiera hacer eso. ¿Por qué lo hago? Porque tienes quizás una estructura mental que te lleva a actuar, a hablar y a comportarte de una manera equivocada. Cuando hablamos entonces del pensamiento, debemos entender que el pensamiento tiene bases, columnas, estructura, una arquitectura que forma el pensamiento. En la siguiente imagen te explico cómo el pensamiento está estructurado en 3 pilares importantes. Número 1, la inteligencia. Número 2, la sabiduría. Y número 3, la estructura mental. Lo primero, la inteligencia. La inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de razonar, es la capacidad que tenemos de aprender, es lo que tú aprendes en la universidad, en la escuela, es lo que tú aprendes resultado de lo que te enseñó tu padre, lo que te enseñó tu madre. Es la capacidad que tenemos los seres humanos para tener escolaridad. Pero esa inteligencia no puede regir tu pensamiento porque sería una estructura chueca. Si usted levanta una estructura con una sola columna, es una estructura endeble que puede estar mal construida. Y tristemente mucha gente ha elaborado la estructura de su pensamiento solo con esta columna llamada inteligencia. Es aquella gente que lee libros y se deja transformar sus libros según lo que lee. Es esta gente, por ejemplo, en el colegio, en el grado 11, a todos los colegios le enseñan, a todos los estudiantes, les enseñan filosofía.
Y empiezan a leer a Nietzsche y empiezan a leer a aquellos personajes ateos, filósofos que empiezan a razonar del porqué de la vida a través de la lógica, de la razón. Y entonces cuando alguien no tiene una estructura sólida de su pensamiento, se deja confundir, se deja aludir, se deja transformar su mente por eso que usted lee, que eso que usted aprendió. Y muchos están teniendo malos comportamientos porque están ejecutando el conocimiento aprendido en la academia, en la vida, en la casa. Pero también la segunda columna, la sabiduría, es esa capacidad de procesar la información que me ha venido a través de la inteligencia y la capacidad de articular a mi vida aquello que quiero que empiece a ser visible. La sabiduría es la capacidad de poder discernir qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso no puedes creer todo lo que escuchas. Tienes que aprender a absorber lo bueno y a desechar lo malo. Eso es sabiduría. La sabiduría es la capacidad de llevar a la vida diaria aquellas cosas que estás aprendiendo. Y la Biblia me habla de que había un hombre llamado Salomón, el cual era muy sabio. Tan sabio que la Biblia dice que no ha habido un hombre más sabio antes ni después de él. Solamente nuestro Señor Jesucristo le superó en sabiduría. Pero yo siempre me hice una pregunta: ¿cómo es posible que el hombre más sabio haya terminado tan mal si era sabio? ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio haya tenido el fin tan decadente de terminar adorando a otros dioses, de terminar con mujeres una y otra y terminar tan mal? Porque Salomón tenía inteligencia, tenía sabiduría, pero no tenía estructura mental. La estructura mental es el tercer pilar de la arquitectura del pensamiento. Y la estructura mental es la capacidad de permanecer en el tiempo pensando una misma cosa hasta el final de tus días. Es la capacidad de poder articular eso que sabes, eso que ya entiendes, pero empiezas a alimentarlo en el tiempo a través del carácter, para que eso que sabes que está bien te rija tu vida hasta los últimos días de tu vida. Usted se da cuenta entonces que Salomón, el ejemplo de Salomón, abundancia de sabiduría, abundancia de inteligencia, pero no tenía estructura mental. Y en primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos 3 y 4 dice, en resumen, que las mujeres de Salomón torcieron su corazón. Y cuando la Biblia habla de corazón, la Biblia está hablando de que no solamente es la parte emotiva del ser humano, es la capacidad de pensar del ser humano. Es decir, que las mujeres de Salomón cambiaron la manera de pensar de Salomón. Y en esta imagen siguiente usted se podrá dar cuenta cómo un hombre que era tan sabio terminó pensando diferente porque no tenía una estructura adecuada. Y aquí hay algo importante que usted pueda entender. Cuando la Biblia habla de ese corazón, está hablando de esa estructura mental. No fue una seducción emocional, fue una distorsión, un cambio en su manera de pensar. Cuando se corrompe esa estructura mental, se desordena la vida, cambian las prioridades porque permitiste pensamientos diferentes a los que habías adquirido quizás cuando fuiste un niño. En el caso de Salomón, cuando Dios lo ungió como el hombre más sabio. Y cuando hablo de que el corazón se desvía y hay una estructura mental que se corrompe, quiero hablarles a aquellas personas que dicen, he tenido un amor, he tenido 2 amores y no me ha pasado nada. Hay gente que tiene de lema de vida, el que se enamora pierde, yo por eso no me enamoro. Si hay alguien aquí que quizás ha estado jugando con 2 amores, o ha estado jugando con pecados, o ha estado haciendo las cosas equivocadas, y tú dices, no me pasa nada, yo no sentí nada, yo no sufro por nadie, quiero decirte que el daño que estás causándote a ti mismo es un daño estructural. Y ese daño estructural es un daño que te impide más adelante ser fiel. Por ejemplo, alguien que dice, yo viví una vida desordenada y cuando me case me porto bien. Error, porque tu estructura está desviada, tu manera de pensar está desviada y no vas a poder sostener una vida recta si lo que has vivido hasta ahora ha sido desviado. Así que si alguien aquí está en esa situación, yo quiero decirte, hay un daño en tu estructura mental que tarde que temprano te va a transformar, te va a cambiar, te va a afectar, te va a hacer daño. Concluimos esta introducción diciendo
lo que pienso se convierte en lo que siento y lo que siento se transforma en lo que hago. Y para hablar entonces del poder del pensamiento, es importante comprender los diferentes tipos de pensamiento que existen. Así que el primer pensamiento para ustedes en esta mañana es el trastorno del pensamiento. Y cuando hablo del trastorno, estoy hablando de la enfermedad del pensamiento. Es un término muy científico, muy psicológico, la palabra trastorno, pero la realidad de esto es la enfermedad del pensamiento. Vivimos en una época, una era donde hemos menospreciado la salud mental. Y usted solamente busca ayuda cuando le duele la rodilla, le duele la cabeza, cuando se le sube el azúcar, cuando le da la gota en el dedo gordo por comer tanta carne. Y usted va a buscar al médico y le dice tome agua, y usted piensa que lo único que usted tiene que buscar estar sano es el cuerpo. Pero he venido a decirte de parte de Dios, Él para usarte, para levantarte y cumplir las promesas en tu vida, necesita que tengas un pensamiento sano, estructurado, lleno de inteligencia, lleno de sabiduría, lleno de estructura mental. Así que es importante, iglesia, que entiendas que hay enfermedades de la mente. Que puedes amar a Dios, puedes servir a Dios y puedes estar enfermo mentalmente. Y esa enfermedad te puede sacar del propósito de Dios. Y el ejemplo para este punto es Judas Iscariote. Ya nuestro pastor nos enseñó que cómo es posible que haya metido la mano en el plato si lo iba a entregar. Pero yo hoy quiero que tú y yo analicemos cómo es posible que le dé un beso antes de entregarlo. ¿Cómo es posible que alguien que pensaba que Jesús no era el Hijo de Dios, cómo es alguien que pensaba que Jesús era un mentiroso, que no valía la pena guardarle fidelidad, lealtad? Eso es lo que Judas pensaba, pero le decía rabí, le decía maestro, era su discípulo, andaba con él en todo momento. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir algo y pensar otra cosa? Eso, amados de Dios, no solamente es falta de integridad, como lo hemos aprendido los domingos anteriores. Es un problema mental, se llama disociación del pensamiento. Cuando dices algo, pero piensas otra cosa, no es coherente, no hay una asociación del pensamiento, sino una disociación del pensamiento. Así que Judas, puedo decir que tenía un trastorno mental y psicológico por el final de Judas. Por eso lo de Judas no solo fue emoción, impulso de entregar a Jesús, fue un problema mental. Porque él terminó ahorcado. Había tanta disociación en su mente, había tanta pleito en su mente, porque esto que no se habla mucho es algo muy común. Cuando estás pensando algo y dices, no sé por qué estoy pensando tanto esto, no sé por qué me preocupa tanto esto, y algunos pierden la capacidad de dormir, de comer, de estar en paz, porque hay un problema mental, hay una enfermedad mental que tienes que entregársela al Señor y decirle, Señor, no logro conciliar el sueño por tanto pensar. Señor, no logro articular, pensar, hacer lo correcto. Cuando hablamos de distorsión del pensamiento, lo primero que debemos entender es que Judas, como ejemplo de la enfermedad mental, estaba pensando algo y estaba haciendo algo diferente. Judas tenía una incoherencia cognitiva. Judas tenía una fragmentación de su identidad. Le estoy hablando términos psicológicos. Había una fragmentación de la identidad. Delante de Jesús era el discípulo. Delante de Jesús era el bondadoso, porque decía, no la rompa el perfume. Aquella mujer que rompió el perfume, démoselo a los pobres. Mire como esa cara frente a Jesús. Y analizo contigo lo que él hizo, porque cuando lo entrega le dice, salve maestro. Más adelante lo leemos, y le besó. Y fue tanta la distorsión cognitiva, la enfermedad mental de este hombre, que Jesús le pregunta, ¿con un beso me vendes? ¿Con un beso me entregas? Jesús no entendía la enfermedad de cómo es posible que si él lo iba a entregar, ¿por qué no lo entregó con una puñalada? ¿Por qué no lo entregó con un escupirlo, patearlo, voltearle la cara? ¿Por qué lo besó? ¿Por qué le dice salve maestro? Alejita o el que esté en computador, si ponemos el versículo en Mateo.
porque para entregarlo lo honra y le dice: salve, maestro, y le besó. Y cuando analizamos esas palabras nos damos cuenta que esa palabra salve era una palabra muy de la jerga hebrea para honrar a alguien. El salve le estaba diciendo: eres digno de honor, eres digno de honra, eres digno de adoración, eres digno. Y le dice maestro. En hebreo esta palabra, en griego esta palabra es rabino, mi maestro, mi guía, mi mentor, mi pastor, mi director, mi amigo, de quien estoy aprendiendo, de quien me adoptó. Le está diciendo: eres mi padre, eres quien me enseña. Y posteriormente le da un beso. Los besos solo se daban en los ambientes familiares. Un padre besaba a su hijo, se besaban entre hermanos, se besaba a la madre, le está dando un beso, le está diciendo: eres tan importante para mí. Pero ya lo había vendido por 30 monedas, pero ya había planeado la entrega de Jesús. Una enfermedad mental es aquello que tú estás trabajando en tu mente, porque hay una arquitectura mental. Estás trabajando en eso y trabajando y meditando en eso tanto hasta que lo haces. Porque Judas se paró a pensar y dijo: ¿cómo lo entrego a Jesús? A ver, le voy a decir a los romanos, no, tal vez a los romanos no, porque me van a boletear. A ver, lo voy a entregar yo, no, porque no quiero quedar mal. Ah, ya sé, lo voy a entregar con los fariseos. Ah, pero no lo voy a entregar de día, porque si lo entrego de día me van a ver a mí, me van a acusar. Pero entonces mejor lo entrego en la noche cuando él va a orar. Ah, pero mejor le voy a dar un beso para que él piense que no fui yo y que fue otro el que lo engañó. Pero no sabía que Jesús era Dios. Y que Jesús sabía lo que estaba maquinando ese hombre en su mente y en su corazón. Por eso cuando lo besa le dice: Judas, con un beso me entregas. Es decir, le está diciendo: lo que estabas pensando, lo que planeaste en secreto, yo lo conozco. Yo conozco lo que piensas. Yo conozco lo que estás tramando. Hoy el Señor te dice en esta mañana: Él conoce lo que has venido tramando en tu corazón. Él conoce que has meditado y has contemplado cómo sería tu vida separado. Y si me separo, ¿y a dónde me voy? ¿Y con quién me voy? Mejor, más joven y mejor. El Señor conoce ese pensamiento. Y aunque le digas: te amo a tu esposa, como nuestro pastor nos ha enseñado, el Señor sabe ahí que hay una doblez, que no hay integridad. Ahora, el problema desde la psicología es que una de las causas de la enfermedad mental es cuando alguien empieza a disociar cosas. Cuando tú empiezas a decir algo pero piensas otra cosa, prepárate, porque estás matando, enfermando tu mente. Y Judas terminó tan mal que no logró contener sus emociones, no logró contener sus pensamientos, hasta que cogió y se ahorcó. Juan capítulo 13, versículo 2, la palabra de Dios nos enseña lo siguiente. La Biblia dice: y Satanás puso en el corazón de Judas que lo entregase. Recuerde usted, cuando lea en la Biblia la palabra corazón, está hablando de la estructura mental. Es decir, Satanás se metió en la mente de Judas para que pensase cómo entregar a Jesús. No permitas que el diablo trabaje en lo oculto de tu vida. Porque no necesariamente ser coherente significa ser perfecto. Ah, es que ella es coherente, por eso es perfecta. No, ser coherente significa ser realista y decir: si has fallado, con humildad agachar tu cabeza y decir: he cometido un error. Sí, yo reconozco, he mentido, he robado, he hecho lo incorrecto. Por favor, Dios, ¿me puedes perdonar? Por favor, mi amor, ¿me puedes perdonar? He venido sintiendo que no quiero seguir con esta relación. ¿Me puedes perdonar? He admitido pensamientos de pecado. He permitido que el diablo me susurre que me vaya de la iglesia. Líder, ¿será que usted puede orar por mí? No me siento bien. Ser coherente no significa ser perfecto. Ser coherente significa ser sincero. Así que el primer pensamiento que yo quiero que usted sepa que hay en medio de los creyentes y de las personas, de los seres humanos, es el pensamiento que tiene trastorno, el trastorno del pensamiento. Ahora, ¿por qué hay trastornos de pensamiento en las personas? ¿En dónde se origina el trastorno del pensamiento? En corazones heridos, en personas que no tuvieron un padre, una madre, que sufrieron una violación, que sufrieron de abandono, que sufrieron de rechazo,
que sufrieron de abuso, que tuvieron situaciones difíciles en la vida y nunca las trabajaron, nunca las hablaron, sino que las guardaron. Los trastornos psicológicos tienen varias raíces, pero la más fuerte es la que acabo de mencionar. Creo que Dios te está llamando no solo para tener una vida espiritual sana y bonita, sino para tener una mente restaurada. La Biblia dice que todo pensamiento que no obedece a la presencia de Dios, al criterio cristiano, debe ser llevado cautivo a la obediencia de Cristo. Creo que hoy tienes que pensar en lo que estás pensando. Hoy tienes que pensar en qué le has permitido cabida en tu mente. Hoy tienes que pensar qué pensamientos repetitivos han venido a ti que te están haciendo daño y debes buscar ayuda de Dios.